En este momento están los líderes de la iglesia. Amén. Dile que está a la par tuya: buenas noches, líder. Ahora quiero hacerte una pregunta bien sincera. ¿A cuántas personas les has predicado la palabra de Dios en la última semana? Que realmente le hayas predicado del Señor a los que no conocen de Dios, a los que no tienen a Cristo en su corazón. Esa labor de predicación la estás, es mucha, pero lo que hace falta es gente que les predique la palabra. Amados hermanos, si cada uno de ustedes se diera la tarea de predicar la palabra de Dios, de llamar a los perdidos y de traer esas personas a la iglesia, yo le prometo, el domingo no habría silla para tanta gente. ¿Cuántos invitados trajiste el domingo pasado? Pregunta. ¿Cuántos invitados has traído a la iglesia últimamente? ¿A quién le estás predicando la palabra del Señor? ¿A quién estás llevando a los caminos de Dios? Y te vas a dar cuenta que realmente no estamos haciendo la labor, y lo que hace falta es que se le despierte en nosotros el sentido de urgencia de la predicación de la palabra de Dios. Entonces el problema no está en las almas. Date cuenta, el Señor Jesús no manda a orar por almas. Él dice: hay demasiadas. El problema no son las almas, dice él, el problema son los obreros. Hay que orar es por obreros. Y dentro de esa palabra, hay que orar por obreros, el Espíritu Santo me empieza a llevar a una realidad, porque encontramos otras realidades en los obreros. Entonces me doy cuenta de algo, que tampoco hacen falta obreros, que lo que hace falta son obreros comprometidos con la obra. Porque de verdad, si ustedes, obreros del Señor, se dieran la tarea de hacer la obra del ministerio como dice la palabra, de verdad somos más que suficientes para darle la vuelta a Villahermosa para Cristo. El problema no está ni siquiera en la falta de obreros. El problema está en que no hay obreros comprometidos con la obra del Señor. No hay obreros maduros. Entonces Dios me lleva a una realidad: el problema de la madurez espiritual de nosotros como líderes del Señor. Porque Dios puede hacer más en nosotros, pero ojo, por favor, Dios no puede hacer más en ti de lo que tú eres maduro para que Dios haga. Porque la madurez tuya es el cimiento sobre el cual Dios construye su obra, su reino. Y ningún cimiento débil puede soportar una obra grande. Las obras grandes que Dios hace, Dios las construye sobre cimientos fortalecidos en el Señor. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, por favor. En el verso 11 dice así: nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo, escuche esto por favor, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Tal parece que ¿qué? Que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Dile al que está a la par tuya: bebé. Dile al que está a la par tuya: el cara de niño con cuerpo de hombre. Dile que sea la parte tuya: no seas bebé, por favor. Mira eso, por favor. Y no sabe cómo hacer lo correcto. Un bebé no sabe cómo hacer lo correcto. Tú le dices a un bebé: sírveme un vaso de agua, y tira todo el vaso de agua, porque es un bebé. Pero Pablo no le está hablando a bebés. Pablo le está hablando a personas que ya deberían de estar en otro nivel espiritual, pero no han cambiado su vida. Siguen actuando igual, son inmaduros. El alimento sólido es para los que son maduros.
los que a fuerza de práctica, ¿a fuerza de qué? ¿A fuerza de qué? Diga conmigo, disciplina. Están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amados hermanos, la madurez es un conjunto de dos cosas muy importantes. La primera es el tiempo, pero el tiempo no lo es todo. Este verso me deja claro que el tiempo no produce madurez en nadie, porque si el tiempo fuese lo que produce madurez en las personas, entonces Jesús no hubiera sido un hombre maduro, porque murió joven. Pero Jesús a los 30 años de edad era mucho más maduro que todos los que estaban en Israel, incluyendo los más ancianos. Y es que es una realidad. Tú vas a encontrar gente en Cristo Jesús que está empezando en los caminos del Señor y muestra más madurez que otros que tienen años en los caminos del Señor. ¿Usted ha visto a esa gente que tiene años en Cristo y todavía se ofende porque no lo saludó el pastor? Todavía se ofende porque alguien le torció el hocico. Todavía está en el chisme, en la murmuración. O sea, son las cualidades y características de una persona inmadura espiritualmente, que maltrata a las demás personas, que no hace lo que tiene que hacer, que sigue en el mismo plan. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, porque Jesús dice en esta palabra, Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo y dice: yo quiero hacer mejores cosas con ustedes, pero no las puedo hacer porque no tienen la madurez para que yo lo haga. Vamos, hermanos, Dios quiere darnos más. Dios quiere hacer más, pero mire cómo se alcanza la madurez. Número uno, en el tiempo, pero número dos, en la intención. Yo tengo que tener la intención de crecer, y dice la Biblia, a fuerza de práctica, a fuerza de disciplina, a fuerza de intención, por el estilo de vida que llevan, porque se esfuerzan por madurar, por conocer la palabra de Dios, por conocer la voluntad de Dios, por vivir la palabra del Señor. A fuerza de práctica van madurando en el Señor. Entonces tenemos los cristianos maduros y los cristianos mañosos. El que ya sabe cómo darle la vuelta, ¿verdad? Hasta el otro día me llegó un reel chistosísimo, el reel donde sale y llega, es una entrevista a una mujer y entrevista a las personas y dice: a ver, déjame ver tu celular aquí delante de tu novia o tu esposo, lo que sea, ¿no? Y entonces te doy $100 si me dejas ver lo que está aquí. Ok, dame $100. Y entonces dice: oye, este contacto que tienes aquí, dice, mi bizcochito. ¿Es tú? ¿Eres tú? Le dice a la novia, ¿no? Dice: no, ese no es mi número. ¿Quién es aquí mi bizcochito? Y dice el tipo, pero el tipo un maestro, ¿va? Un maestro de la maña. Dile al que está a la parte tuya, como que se parece a ti un poco, mañosón, ¿va? El maestro de la maña dice: es una señora que vende pan y así le puse mi bizcochito. A la onda, no, ese brother hay que darle un premio, brother. En el infierno le tienen un premio por creativo el tipo, mano. Le dio la vuelta, pero de una manera majestuosa. Ni se mosqueó, ni tartamudeó, ni lo pensó. Inmediatamente dijo: una señora que vende pan y le puse mi bizcochito porque es lo que le compro, bizcochito. Y así hay mucho cristiano que tristemente se amaña con las cosas del Señor. Y una de las características de la madurez en un creyente es la santificación. Amados hermanos, hemos sido llamados a ser santos. El éxito del cristiano, mis amados hermanos, es que busca ser un cristiano maduro, un cristiano que ha crecido espiritualmente. Y esto es práctica, depende de vivir por la fe en Cristo. Quiero ponerte esto en tu corazón. Tú no puedes solamente llegar a los caminos de Dios y ya. Hay gente que llega a los caminos del Señor y ahora ya no es católico, ahora es cristiano. Ahora ya no se confiesa con un cura, ahora se confiesa con Dios. Ya no reza, ahora ora. Hace lo mismo, pero en otro lugar.
Ya no se llama católico, ahora se llama cristiano, pero su estilo de vida no ha cambiado, sigue igual de mañoso. Sigue igual porque no se ha esforzado. Yo quiero ponerte esto en tu corazón. El cambio depende de nuestra capacidad de esforzarnos en disciplina diaria. Una fe no debe quedarse estática. Ojo, por favor, debe crecer, arraigarse en Jesús, en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, tenemos que madurar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? Bueno, a medida que conocemos y buscamos conocer y entender quién es Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que el centro de la vida cristiana, ojo por favor, es desarrollar nuestra fe, vivir la vida abundante que Dios nos prometió, ojo por favor, y reflejar a Cristo en nosotros. Cuando a Jesús le dicen: Señor, enséñanos al Padre, lo queremos ver, Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar, tener la capacidad de decir: el que me ve a mí ha visto a Cristo. Mira mi vida y verás a Cristo. La gente puede hablar lo que quiera de nosotros. De verdad, yo estoy acostumbrado. Mire, desde antes que empezara la obra, la gente hablaba mal de mí. Iglesias enteras, el pastor de la iglesia se paraba para hablar mal de mí a los demás. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que las personas sean avergonzadas al hablar mal de ustedes cuando vean sus obras, sus frutos. ¿Sabe por qué? Porque del árbol malo jamás puede salir buen fruto. Y yo siempre digo lo mismo: vean mi fruto. Mis frutos hablan por mí. Bendito el Señor en el cielo. Todo lo que su servidor toca prospera. Dios tiene que estar conmigo, pues. ¿No fue lo que dijo Dios de José? Lo que dijo Potifar de José. ¿Qué dijo Potifar de José? Este es un hombre que Dios está con él, porque todo lo que le doy prospera, se multiplica, avanza. Vamos, hermanos, la evidencia de Dios en nosotros no se predica, se refleja en nuestras vidas. Ahora, ese reflejo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una guía que Dios te da. Él te va llevando de la mano, te va mostrando el camino. No hay fórmula. No hay una fórmula secreta. No es mezclar la A con la B entre C. No, mis amados hermanos, esto no es matemáticas, no es física, no es química. Esto es, ojo por favor, una vida de relación con su Santo Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo nos guía en la vida. Por eso dice el apóstol Pablo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, para que no vivan conforme a los deseos de su carne. Y en ese trabajo, en esa dejar que el Espíritu Santo me guíe, yo voy madurando. Santiago capítulo 12, el verso 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Ojo, a menos que produzca buenas obras, está muerta y es inútil. Dile al que está a la par tuya que tu fe no sea inútil. Vamos, hermanos, la fe se traduce en acciones, se manifiesta en la forma que hablamos, se manifiesta en la forma que vivimos, se manifiesta en la forma que pensamos. Lo que hablamos, lo que pensamos y lo que vivimos debe estar aparejado a la palabra de Dios. Si no está aparejado a la palabra del Señor, no somos cristianos verdaderos. No estamos reflejando a Cristo. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Y cuando Dios es el centro de nuestra fe, nosotros tenemos esta confianza y seguridad. Número uno, que Dios nos ama. Eso dice la Biblia. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si eso no te dice que Dios te ama, no te lo dice nada en la vida, mi amado hermano.
Porque la gente cree que el amor de Dios se refleja cuando Dios me contesta una oración. No. Nosotros vemos la cruz del Calvario y entendemos que Dios nos ama. Número 2, somos hijos de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, otra versión dice la potestad, de llegar a ser hijos de Dios. Pero número 3, y que es muy importante acerca de quién soy en Cristo Jesús. Número 1, Dios me ama. Número 2, soy un hijo de Dios. Pero número 3, mis amados hermanos, estamos en el proceso de santificación. Estamos siendo santificados. Y ojo, iglesia, la santificación es un proceso que en algunas personas se estanca, en otras personas retrocede y en otras personas está avanzando. Y ahí es donde tú tienes que entrar en el nombre de Jesús, en el proceso de la santificación. Dice 1 Juan 2:1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y esto me lleva a una realidad. La única fórmula de identidad que funciona en el reino de Dios es entender que estamos completos y somos importantes en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amada iglesia del Señor Jesucristo. Dile al que está a la par tuya: no seas bebé, por favor. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué hay personas que tienen problemas en su crecimiento? ¿Por qué hay personas que tienen problemas en su madurez espiritual? Y esta es una realidad. Definitivamente por el engaño del diablo acerca de quiénes somos. Él nos hace creer mentiras. Y uno de sus propósitos, mis amados hermanos, es hacernos ver como pecadores que vivimos siempre en derrota. Ahora, nosotros permanecemos en victoria cuando vivimos según la identidad en Cristo Jesús. Nos tenemos que apropiar de ella, disfrutar, mis amados hermanos, de una relación con Dios, vivir seguros bajo su cobertura, entendiendo nuestro valor y caminando con propósito. Diga conmigo: yo tengo propósito en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso, en mi posición en Cristo Jesús, yo soy aceptado, me siento seguro, soy importante, soy una persona bien. Y ahí es donde yo me tengo que hacer algunas preguntas en mi mente y en mi corazón. Si alguna vez he dudado de mi salvación, ¿por qué he dudado de mi salvación? Y tener en claro algo muy importante, mis amados hermanos, que lo que me arraiga a los caminos del Señor es el arrepentimiento. Por eso, mis amados hermanos del Señor, es necesario que aprendamos algo muy básico y muy clave acerca del proceso de santificación. Nos tenemos que apartar del mundo. ¿Sabe por qué? Porque santificación significa exactamente eso: apartados de y apartados para. Ahora, ¿por qué hay personas que no logran encontrar la victoria? Porque estamos acostumbrados a pecar y a confesar. Pecar y confesar. Pecar y confesar. Eso yo le llamo un círculo vicioso. El círculo vicioso de todo cristiano, el hábito del pecado. La persona que peca y se arrepiente y vuelve a pecar, y pide perdón, se confiesa, peca, peca, se confiesa, peca, peca, se confiesa, peca, peca, se confiesa, y no sale de ahí. Como los musulmanes. Los musulmanes a las 6 de la tarde están libres de pecado. Entonces el otro día matan a 6 personas y a las 6 otra vez están libres. ¿Cuántos quieren ser musulmanes? ¿Cuántos quieren ser el sultán? Que tiene su harem de mujeres, ¿va? Dile al que está a la par tuya: cuidado con los deseos de tu corazón.
¿Cómo rompemos? ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso? Hay una sola forma: cuando pecamos, confesamos y ahora resistimos a la tentación. Resistir a la tentación es muy importante. Resistir a las cosas negativas. Y por eso, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros malos hábitos. Cuando hablamos de santidad, es necesario revisar los patrones de conducta que aprendimos de nuestros padres, de las personas cercanas, del ambiente donde vivimos. Revisar nuestros patrones de conducta, los hábitos repetitivos. Ojo, por favor, llegan a ser acciones normales para nosotros. Para algunas personas es normal fumar, es normal hacer cosas que no son correctas. Y por eso tenemos que revisar cuáles son los hábitos que no son correctos. Y entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que para ser libre de un hábito pecaminoso requiere la ayuda de alguien con autoridad espiritual para que se cumpla lo que dice la palabra en Santiago 5:16. Y por eso tenemos líderes, mentores, gente que nos va a ayudar, que vamos a acercarnos. Dice: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? ¿Con quién puedes hablar que te va a ayudar a salir de un hábito que no es correcto? De algo que no es bueno para tu vida, algo que no has confesado, algo que no has dicho, algo que te has guardado en tu corazón y que es algo repetitivo en tu vida. Tienes que hablarlo para poder salir de ello. Amados hermanos, si realmente queremos crecer en nuestra fe y dejar los hábitos viejos y antiguos, número uno, debemos reconocer nuestros pecados, las ataduras del mundo y los patrones del pasado. Número dos, arrepentirnos. Esa es la clave para ser libres de toda esclavitud. Arrepentirse, cambiar nuestra dirección, tomar una dirección opuesta a esa que nos lleva a hacer cosas que no debemos. Y por último, ojo por favor, iglesia del Señor, llevar una vida de oración y, ojo, disciplinas cristianas. ¿Cuáles son las disciplinas de un cristiano? Yo encuentro 6 disciplinas que son claves en todo cristiano. Número 1, orar todos los días. Número 2, leer la Biblia todos los días. Número 3, congregarse. Número 4, discipularse. Le acabo de decir hace un momento, por eso necesitamos alguien que nos discipule, para poder confesarle a ese alguien el hábito pecaminoso del que no podemos salir y nos ayude en oración a salir de él. Por eso es el discipulado. No solamente es una reunión para decirte cuántas almas vas a ganar, es una reunión para ayudarte a crecer espiritualmente. Discipularse es importante. El que sigue, el número 4 y 5, no sé cuál sigue, es necesario evangelizar a otros. Amados hermanos, usted no sabe, la etapa de mayor crecimiento espiritual que yo tuve fue cuando formé parte del equipo de evangelismo de la iglesia. Salíamos a evangelizar todo el día y se los digo delante de Dios como mi testigo. Al terminar el día, yo sentía dentro de mí que había crecido mi espíritu. Me sentía fuerte, me sentía sólido, me sentía amado por Dios, seguro de mi salvación. Sentía que estaba haciéndolo, no sé cómo explicarlo, es algo espiritual. Y para que tú lo puedas sentir, lo tienes que vivir. No se puede explicar con palabras. Y por último, ser generosos con Dios y con su reino. Ser generosos. Ser generosos cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando ayudamos al que no tiene. En 1 de Juan capítulo 1 verso 9 dice esto muy importante: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Esto es, ojo por favor, cuando nosotros cometemos un pecado que no es un hábito.
que no es un círculo vicioso, que no es una atadura, y es suficiente. La regué, pido perdón y Dios me liberta. Pero cuando es un círculo, cuando es una atadura, cuando es algo de lo que no he podido salir, se necesita alguien que te ayude a luchar contra eso, a luchar contra esa mentira, que te ayude a orar en el nombre de Jesús y seas libre de esa basura. Amados hermanos, por eso nuestra oración diaria debemos orar para que el legalismo salga de nosotros, el orgullo salga de nosotros, para que la insensibilidad al Espíritu Santo salga de nuestras vidas. Eso tiene que ser parte de nuestra vida diaria de oración. Decirle: Señor, yo quiero ser sensible a tu palabra, quiero ser sensible a tu Espíritu, quiero ser sensible a tu voz. Pedirle a Dios que nos libere, renunciar a la apatía espiritual, renunciar a la apariencia espiritual, a los ídolos falsos, al corazón endurecido. Decirle: Señor, yo no quiero un corazón duro, quiero un corazón sensible a tu voz. Y si nosotros hacemos esto, seremos mucho más sensibles en el área espiritual ante cualquier posible contaminación del mundo. Amados hermanos, yo quiero ponerles esto en su corazón. El mundo es bello, de verdad que sí. Tenemos unos amigos, mi esposa y yo, que acaban de ir a un hotel precioso en Cancún. Nos mandaron unas fotos, hermanos, esos paisajes. De verdad que el mundo en general es bello, es lindo, pero tenemos una realidad: el mundo está contaminado por Satanás. Y si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, es lo que está detrás de todo lo que el mundo promueve, todo lo que el mundo apoya. Por eso, mis amados hermanos, para que el proceso de santificación se lleve a cabo, nuestra santificación implica tomar decisiones radicales para dejar el mundo. No se puede dejar poco a poco, tiene que ser de raíz. Dile al que está a la par tuya: corta de raíz, hermano. Nada de poco a poco. No se puede. Primera de Juan 2:15 dice: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, diga conmigo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí dice lo que hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es santidad? Santidad significa separación. ¿Qué es el mundo? El mundo es una cultura anticristiana, indiferente a Dios. Y aunque algunos recibieron a Jesús, amados hermanos, la realidad es que no se han separado del mundo. Por eso es como el que se casa y no ha dejado a las novias del pasado. No, hermano, una vez casado el ganado tiene que irse. Júchale, ¿verdad? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. Porque Dios compara el pecado al adulterio. Estamos adulterando contra Dios. Dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, Dios y el mundo no van de la mano. Juan 17:15 dice: Jesús le dijo al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En otras palabras, estamos destinados a vivir en este lugar y estamos destinados a ser parte de este mundo. Pero ojo, por favor, somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, somos diferentes al mundo. Ellos se tienen que hacer a nosotros, no nosotros a ellos. Por eso, mis amados hermanos, ser santo, diga conmigo, ser santo implica revisar y analizar en oración estos asuntos. Número 1, la manera de pensar. Número 2, la manera de hablar. La próxima vez que su esposo o su esposa se enoje, tómele video.
para que vea todo lo que sale por esa boquita chula ahí, ¿va? Y cuando termine de hablar, cuando estén bien contentos, se lo pone: mira, mi amor, ¿cómo estabas hace rato? La manera de pensar, la manera de hablar, revisar quiénes son nuestros amigos, revisar nuestra manera de actuar, cómo estamos actuando en la vida. Eso implica vivir en santidad. Entender que en la cruz Jesús nos trae libertad. Dice la palabra del Señor: no fuimos creados para estar lejos de Dios. Génesis 2:17 dice así: si comes de su fruto, sin duda morirás. Si pecamos, sin duda moriremos. Y la obra en la cruz representa exactamente esas dos cosas que tenemos que recordar. Cuando tú ves a Jesús en la cruz del Calvario, tú tienes que recordar lo que dice Génesis 2:17, que el pecado tiene como consecuencia la muerte. Amados hermanos, Jesús murió por nuestros pecados, no para que pequemos, sino como paga de nuestros pecados. Voltear a ver la cruz y decir: wow, la paga del pecado es muerte. Mira lo que le pasó a Jesús, porque cargó con nuestros pecados. Pero también tenemos que recordar lo segundo: la obra que nos dio libertad en Cristo Jesús en la cruz. Dice 1 de Pedro 1:18: ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amados hermanos, ser libres de toda contaminación y ser limpios de toda contaminación, es importante que hagamos las siguientes cosas. Número 1, pedir perdón. Número 2, perdonarnos a nosotros mismos. Número 3, renunciar a la práctica que nos esclaviza. ¿Quieres ser libre realmente? Ese es el proceso. Pedir perdón, perdonarse a nosotros mismos por haber hecho lo que hicimos y renunciar a esa práctica que te esclaviza. Número 4, quitar los derechos y terrenos que le dimos a Satanás sobre nuestra vida y cerrar la puerta. Porque déjame decirte algo: el problema del pecado no solo es el pecado, es que el pecado le abre la puerta a seres espirituales de maldad que se posesionan sobre nuestra vida. Número 5, entregarle los derechos y terrenos al Señor. Decirle: Señor, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida, que seas el Señor de mi vida. Y número 6, morir al yo. ¿Eso qué significa, pastor? Despojarnos a diario del pecado, declarando que cualquier tipo de esclavitud está en la cruz, en la que Cristo pagó un precio por nuestra libertad. Y número 7, y muy importante, renovar nuestra manera de pensar, la mente. ¿Cómo? Declarando la libertad que Jesús nos dio y metiéndole en nuestro corazón la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por los próximos 3 semanas? Amados hermanos del Señor, Casa de Fe, líderes de Casa de Fe, hoy les vengo a decir que a partir de hoy estamos en ayuno de 21 días. Yo sé que no le gustó su tripa eso, pero él, el que sale a par tuya, hoy inicia un ayuno. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Pastor, usted los trajo aquí de engañados. Pues sí y no. Yo les dije que era un taller, y en el taller está esta práctica, que es la práctica del ayuno. Yo les aconsejo con todo mi corazón que compren su libro, porque en su libro van a encontrar sugerencias para hacer el ayuno. Son 21 días de ayuno, 21 días para ayunar. Cada semana tendremos motivos de oración específicos que harán de nuestro ayuno, más que dejar de hacer o comer, un tiempo para encontrarnos con Dios y renovar nuestra relación con Él. Así que vamos a orar la primera semana. ¿Qué es lo que vamos a orar? Confesión de pecado y deseo real por buscar a Dios. Llevar nuestro pasado a la cruz y proclamar la obra y la nueva identidad en Cristo. Gratitud a Dios por su perdón y su fortaleza para limpiarnos en este tiempo.
La segunda semana, sanidad en nuestra mente, sacar mentiras acerca de Dios, de nuestra identidad, de nuestro crecimiento espiritual, declarando sobre todos nosotros la verdad. Dios obra en nosotros a nuestro favor y su obra será completa. Vamos a pensar en estas verdades. Ser cristiano no es cuestión de obtener algo, sino de ser alguien. No somos pecadores, sino santos que pecan ocasionalmente. Dile al que está a la par tuya: eres un santo, aunque no lo crea tu esposa. Tercera, identificar las áreas en las que somos más vulnerables a ser tentados. Orar en lenguas todos los días unos minutos, hacer guerra espiritual proclamando la victoria sobre nuestros enemigos, buscar versículos que nos ayuden en las áreas de nuestra debilidad. Y en la cuarta semana, que ya no estaremos en ayuno, pero seguiremos trabajando en, número 1, consagración al Señor, para que todo nuestro ser sea santificado por Él. Desatar sobre nosotros el corazón de Dios para amar a las personas y servirles. Alguien que suba el teclado, por favor. En 1 Corintios capítulo 13, el verso 16 dice así. Daniel capítulo 10, verso 3. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo de ayuno? El ayuno que se conoce como el ayuno de Daniel. Y ahí vas a encontrar algunas sugerencias en la página 16 de lo que hay que comer en el desayuno, en el almuerzo, ¿verdad? Lo que vale la pena comer, la comida y otros ayunos que hay ahí, el ayuno correcto y todas esas cosas. Amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Durante este tiempo yo quiero pedirle con todo el corazón, en la página 18 usted va a encontrar el cambio de hábitos. Hábitos que son importantes a cambiar. Hay gente de ustedes que no tiene buenos hábitos en su vida. Y otro propósito de este ayuno es romper las costumbres que nos generan vicios, adicciones o pérdida de tiempo. Entonces, número 1, levantarse máximo a las 6:30 de la mañana. Hay unos que ya dijeron, no, pastor, ya troné pistolita, yo me levanto a las 10, a las 11 abro yo. Hora de acostarse máximo 10 p.m, por eso ya nos vamos. Establecer horarios para el desayuno, el almuerzo y la cena. Ojo, por favor, número 4, esto es importante. Tiempo de oración, mínimo 20 minutos. Y la oración debe estar compuesta por alabanza, adoración, hablar en lenguas, guerra espiritual, perdón de pecados, acción de gracias y lectura bíblica. Amados hermanos, 20 minutos no es nada. Yo les quiero pedir en el nombre del Señor que lo haga, por favor. Usted es líder acá y usted va a crecer si y solo si se esfuerza con estas disciplinas. Si no, va a seguir igual de bebé. Dile al que está a la par tuya: no seas bebé, por favor. Tender la cama todos los días, recoger los platos de la mesa después de comer y dar gracias por todo. Miren, amados hermanos, los soldados en Estados Unidos, no sé si en México, pero en Estados Unidos los enseñan a hacer su cama todos los días. Y un soldado ya retirado dio un discurso para un grupo de jóvenes y les dijo: miren, y sabe una cosa, hay todo un libro que esta persona sacó que se llama La cama tendida, tiene que ver con la cama tendida. Y él cuenta cómo ese pequeño hábito cambia la vida de cualquier persona. Él dice: mira, uno se levanta temprano, tiende su cama, y solo hacer la cama ya te da un sentido de victoria, que ya completaste una misión. Ya te sientes bien por haber tendido la cama. Y te da varias cosas, dice, y al final de todo, dice, si todo te fue mal en el día, al menos llegas a tu casa y tienes una cama 100% tendida y bien arreglada. Parece mentira, pero es una realidad. Hay hábitos que transforman a las personas. Número 6, ayuno total de televisión, juegos de video, internet, chat, todo tipo de redes sociales, música secular, reuniones mundanas en las que hay licor y cigarrillo. Número 7, por favor, este es bien importante, mayor compromiso en lo que involucre a la iglesia. Aquí dice reuniones de miércoles, pero eso es martes.
Amados hermanos, yo sé que usted dijo, ya vine hoy, mañana no vengo. No, martes. Su discipulado es importante los lunes. Son 8 semanas que vamos a estar haciendo esto. 8 semanas para crecer. Amados hermanos, mire, yo quiero decirle esto: si usted no lo hace, no va a crecer nunca. Se lo digo de corazón. Tiene que hacerlo o no va a crecer. Yo no puedo obligarte a venir. Yo no puedo obligarte a levantarte temprano, a hacer tu cama, pasar tiempo con Dios. No puedo obligarte a venir el martes, es imposible. Pero esta es una verdad. Si tú no lo haces, si tú no te esfuerzas, ¿cuándo vas a crecer espiritualmente? Yo sé, hay trabajo, hay cosas que hacer. Siempre va a haber trabajo y siempre va a haber cosas que hacer. Pero ese es el meollo del asunto. Hacer las cosas por la fuerza, contra viento y marea, y eso es lo que te va a hacer crecer. La oración de la mañana, espero verlos de verdad el sábado a las 7 de la mañana acá. 8 semanas. Sábado a las 7. Dile al que está a la par tuya, se va a poner bueno esto, hermano. Vamos, dígaselo con fe, se va a poner bueno esto. Quiere crecer, ¿no? No se crece con una prédica. No se crece yendo a un congreso. Se crece así, haciendo estos hábitos en su vida, forzándose con todo su corazón a involucrarse en la iglesia. Las reuniones de martes, discipulados, domingos, oración de las 7 de la mañana del sábado. Es importante que esté acá. Ir a los eventos especiales de la iglesia. Estas son las cosas que en lo personal a mí, mis amados hermanos, me han formado en el Señor. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Mire, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, de verdad que no. Si hay una cosa que hago, es siempre tratar de ir hacia adelante. Pero este es el camino del guerrero, el camino del que crece. No hay otro. Amén, iglesia. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor, y levante sus manos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirme ser parte de este proceso de santificación. Gracias a tu misericordia. Gracias, Señor, que tus ojos me ven no a través de lo que soy, sino a través de la sangre de Jesús, y me llamas para ser formado, capacitado y equipado. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, ante tu llamado en este taller de santificación, porque hemos entendido, Señor, que en tus manos nuestro corazón es formado. Te pedimos, Señor, que tú nos formes, que pongas en nuestro corazón lo que sea necesario para esta nueva etapa. Señor, disponemos nuestra vida, disponemos nuestra mente para que la sanes, para que la transformes. Te pido tu Espíritu Santo, Señor, que me haga sensible. Vamos, levanta tus manos, que nos haga sensible para reconocer y confesar los pecados y las ataduras en los hábitos, en la religiosidad, en la relación con el mundo, Señor. Espíritu Santo, convéncenos de pecado. Danos el nombre de cada pecado para que podamos confesarlo, arrepentirnos y apartarnos de ellos, Señor. Reconozco en el nombre de Jesús que hay pecados que nos han alejado de la iglesia. Hay ataduras y nosotros, Señor, sufrimos hoy la consecuencia de nuestra relación con el mundo y todo lo que éste ofrece. Te pido que nos perdones, Señor, por amar el mundo. Te pido, Señor, porque nos perdones por todas las cosas que amamos del mundo. Reconocemos, Señor, que hemos sido enceguecidos a veces por la religiosidad, porque vivimos una doble vida, donde he creído que ya te conozco y que no puede haber nada nuevo para aprender. Te pido que me perdones, Señor, y en el nombre de Jesús hoy recibimos el perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús decido perdonarme por haber pecado con algunas cosas que no debía haber hecho. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a las ideas falsas que tenemos sobre ti y sacamos a la luz toda idea distorsionada que he creído,
y renuncio a creer que no eres bueno conmigo, que no me amas, que me exiges demasiado, que nunca soy suficiente para ti, que no me perdonas ni una falla. Señor, en el nombre de Jesús, llevo todo pensamiento cautivo a la cruz y te pido que en este momento, Señor, pueda conocerte más. Que en este tiempo de santificación podamos conocerte más, Señor. Le quitamos a Satanás los derechos y terrenos que le cedimos por el pecado. Le cerramos las puertas que les abrimos y le entregamos a Jesús nuestros derechos en cada área de nuestra vida. Que sea mi Señor y mi Rey. Declaramos, Señor, que somos una nueva creación, hecha por tus buenas obras, por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús hemos sido redimidos del pecado, perdonados, justificados, y tú, Señor, nos santificas día tras día. Soy hijo de Dios, santo y creado a su imagen y semejanza. Ante los ojos del Padre Dios soy de gran valor, y por mí entregaría naciones enteras, porque me ama. Puedo acercarme con confianza ante su trono y puedo llamarlo Padre. Él me conoce íntimamente y a pesar de ver mis errores, me ama profundamente. No puedo escapar de su gran amor por mí, porque Él me amó primero. Yo hoy decido creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz. Creo en la cruz que me perdonó todos mis pecados, y por lo que Él hizo allí, yo soy salvo. Su sacrificio en la cruz me hizo libre de toda acusación, y Él hizo allí toda condenación fuera de mi vida, y su buena obra en mí será perfeccionada hasta el fin. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que hiciste por mí y por lo que harás en mí en este nuevo nivel. Haz lo que tengas que hacer para que llegue a ser una persona que refleja tu amor, que refleja a Jesús, que refleja al Padre, que refleja tu palabra. Todo esto lo oro en el nombre de Jesús de Nazaret.